Primeramente damos gracias a nuestro Dios por permitirnos estar juntos con mi hermano Cristian y nuestro invitado en este día, en este programa Conociéndonos en Línea. Programa que tiene un solo propósito, es poder que ustedes a través del testimonio de nuestro hermano, de nuestra hermana, vayan conociendo a este Dios maravilloso. Un Dios que parece tan lejano, pero que está tan cerca y que quiere extender su mano, especialmente para usted, amigo y amiga, para ayudarle en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Damos la honra y la gloria al Señor y la gratitud de nuestro corazón por permitirnos poder compartir con ustedes. Voy a dejar a nuestro hermano Cristian también para que les salude y también le dé la oportunidad a nuestro invitado que está con nosotros. Hermano Cristian, que el Señor le bendiga. Amén, que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga. Como decía nuestro hermano Manuel, son tiempos difíciles, pero dice el amor del Señor que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Así que sabemos que a pesar de que las circunstancias sean difíciles para muchas personas, pero sabemos que Dios hace todo hermoso en su tiempo. Así que por lo tanto sabemos que la bendición del Señor no cambia. Dios no cambia, sigue siendo el mismo Dios poderoso ayer y hoy, lo seguirá siendo por siempre. Así que le damos gracias al Señor por esta hermosa misericordia de poder conversar acerca de la voluntad de nuestro Dios, del amor de nuestro Dios, de poder compartirlo con todos ustedes. Así que le pedimos al Señor que también lo revista de gracia a ustedes para que puedan ver este programa y puedan comprender lo que Dios les quiere entregar en sus vidas. Le vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano Guillermo Espinosa, que lo tenemos de invitado el día de hoy, para que él también pueda saludar. Hermano Guillermo. Buenas noches, el Señor les bendiga. Para mí es un grato honor y una gran bendición de poder haber sido invitado a estos medios para poder testificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para poder hablar y contar cuán grandes cosas Dios tiene poder para hacer para con sus hijos. Amén. Por eso doy gracias a Dios por este hermoso momento de estar a través de esta plataforma y poder que a través de mi voz, ¿no es cierto?, mi experiencia, mis testimonios, que son algunos muy importantes en mi vida, que cambió radicalmente mi forma de ser, mi forma de vivir, cambió todo. Eso lo hizo el Señor. Entonces me siento congratulado con el Señor de poder estar aquí y poder contar mis testimonios. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que mi nombre es Guillermo Espinosa Loyola, nacido en Chanco el 10 de noviembre de 1955. A la edad de 5 años, estando muy enfermo, estaba sentado en un jardín cerca de unos corredores, mirando unas hermosas dalias, copos de nieve y mucha vegetación que existe aún en ese hermoso lugar de mi tierra natal, Chanco. Y cuando repentinamente sentí como una clavada en mi espalda, en mis pulmones, en la región pulmonar, vi solo oscuro. Fue como que si se me hubiese prendido algún león, ¿no es cierto?, mis pulmones, y no supe nada más. Sentí un dolor muy agudo, muy fuerte, caí al suelo y solo vi la oscuridad y no perdí el conocimiento hasta cuando reaccioné en la camilla de un hospital, en este caso el hospital de Chanco. Mi mamá, que en paz descanse, en ese momento estaba allí a mi lado y estábamos en espera de poder ser atendidos por el médico de turno de ese hospital. Fue aproximadamente hace unos 58 años atrás, lo cual la tecnología actual no estaba en esa época. Y mientras estamos en la sala de espera, yo tendido, ¿no es cierto?, botado literalmente en una camilla, mi mamá cuenta que apareció una señora que hasta el día de que ella
pudo vivir a mi lado acá en la tierra porque ella partió la presencia del Señor. Dice que se acercó a ella y le dijo, le preguntó qué me había pasado, que cómo estaba. Mi mamá, entre sollozos y llorando, le contó lo que me había sucedido y la verdad es que yo estaba inconsciente, no conocía nada, no sabía dónde estaba. Y ella, esta señora, le dijo a mi madre, le dijo, mire señora, no sé su nombre, no la conozco, solo sé que su hijo está grave, que está mal, pero quiero decirle que existe un Dios todopoderoso, que Él tiene poder para sanar y restaurar y volver a darle vida a este niño. Fue así que mi mamá no sabía decir amén y ella le dijo, si usted le dice amén al Señor, Dios tiene poder para hacer un milagro. Fue en ese momento que ella rompió en llanto y le dijo amén al Señor, le creyó al Señor esta palabra con promesa, este instrumento que el Señor usó en ese momento, en esos años, y fue así que esta señora se fue y luego después cuenta mi mamá que me entraron hacia el lugar donde atendía el médico, en el cual cuando el médico me empezó a atender yo ya estaba recuperándome, volvió a mí la conciencia, volví de mi estado de sopor, de mi estado de omnibulado, ¿no es cierto?, que es un estado de semi-inconsciencia. Y bueno, el médico creo que me colocó una inyección y me mandó para la casa. Desde ese día, ese mismo día, el Señor hizo un milagro grande en mi vida. El Señor me sanó, me restauró, y mi mamá aceptó al Señor y empezó a caminar en el Evangelio de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chanco. Y ella, bueno, siempre cuando en un matrimonio, en un hogar, solo uno empieza a caminar, siempre hay luchas, siempre hay tropiezos, siempre hay piedras de tropiezo. En este caso, mi mamá empezó a clamar a Dios por su esposo, que mi papá también, que en paz descanse, porque él falleció. Él era un gentil más, él no se congregaba, no creía mucho en Dios, era idólatra, porque su idolatría, su creencia era en los santos, muy devoto de la Virgen del Carmen. Fue así que mi mamá estuvo orando aproximadamente 2 años hasta que el Señor le respondió su petición y el Señor obró en mi papá, obró, el Señor lo operó, él tiene un testimonio muy grande, siempre lo contaba, de lo que Dios hizo en su ser, cómo el Señor lo transformó, cortó las cadenas del alcoholismo, del tabaquismo, el Señor lo restauró, lo sanó, lo lavó con su sangre y él estuvo sirviéndole al Señor por 50 años en el Evangelio. Fue así. Empecé a caminar mi época de infancia, periodo juvenil, periodo de adolescencia dentro de la iglesia. Después vinieron tiempos en la cual como funcionario hospitalario, yo soy de profesión paramédico, trabajé 19 años en el hospital de Cauquenes y el enemigo habla a nuestros oídos. Y cuando el enemigo habla a nuestros oídos, nos pilla, ¿no es cierto?, nos encuentra débiles en la fe, débiles en la vida espiritual, fácil de resbalar, de caer. Entonces, viendo mi situación económica como funcionario del hospital, allá por los años 1980, la verdad que un paramédico de grado 25 de la escala única se le pagaba muy poco, entonces la remuneración era muy baja y solo nos quedaba hacer trabajos esporádicos por fuera como clientes particulares, hacer curaciones, inyecciones, ¿no es cierto?, instalar suero, pero igual con familia, con hijos pequeños, era difícil. Así es que bueno, fue en ese momento que decidí por algunas tendencias
a la parte comercial de algunos tíos míos que trabajaban antiguamente en el rubro comercial, comercio ambulante. Entonces pensé en una noche de esas de hacer turnos nocturnos, porque hacíamos turnos de tarde, mañana y noche, y el turno de noche era de 8 de la noche a las 8 del otro día. En uno de esos turnos, mientras hacía las fichas, anotando los tratamientos, entonces pensé yo, bueno, si tengo familiares comerciantes, ¿por qué yo no podría ir a incursionar en el comercio? Fue así que lo decidí. Empecé con un comercio de minimarket, de puestos varios primero, y en la cual me fue muy bien económicamente, pero lo que me sucedió es que a raíz de ese caminar en el mundo comercial y de tener mucha abundancia, mucha prosperidad económica, ¿no es cierto?, que perdí el camino y me empecé a resbalar hacia afuera. Vinieron las amistades, vino el empezar a codearse con gente de mayor poder económico, por eso de los negocios, y empezaron las invitaciones, empezaron los asados, empezaron las fiestas, empezaron las reuniones sociales y muchas cosas más, y viaje a la playa, porque acá estamos cercanos a aproximadamente poco más de 40 kilómetros de Peyúgue, Curanipe, y esto me hizo deslizarme hacia afuera, hacia el mundo, en la cual con esas amistades yo creía, y uno cree que estando bien económicamente siempre va a ser así, y el enemigo siempre usa los suyos, usa sus instrumentos, y la verdad es que me deslicé tan profundamente que caí en muchos vicios, el alcohol, el cigarro, y ya esta fiesta, estas celebraciones de negocio, ya no solo eran los días sábados, sino que empezaron a ser miércoles y sábado. Hermano Guillermo, Después, hermano Guillermo, un poco pensando en lo que usted nos está relatando, usted nos contaba, comenzó contándonos su testimonio, cómo fue que en su familia comenzaron, o cómo recibieron el Evangelio, cómo supieron del Evangelio. ¿Cuánta edad ahí tenía voy a usted llegar. cuánta edad tenía usted cuando ocurrió eso? Aproximadamente unos 50 y poco más. No, no, Pero no, voy a llegar, estoy por llegar ahí. no, ¿cuánta edad tenía usted cuando le pasó En eso a ese su momento espalda? tenía 5 años. 5 años. Y ahí en Ni su que dije familia, a la edad de 5 años. su familia no había escuchado nunca acerca del Evangelio antes. Mi familia no había escuchado acerca del Evangelio, no había escuchado respecto a, no conocía a Dios, más bien mi papá, él era idólatra, él era creyente en la Virgen del Carmen, y él caminaba como una persona común y corriente, como un gentil más en el mundo, iba a su trabajo. Mi papá era funcionario de vialidad, su trabajo, y después los fines de semana, y allá también habían Ahí, celebración. hermano Guillermo, ahí, bueno, ahí comenzó su mamá comenzó a seguir a Cristo, ¿cierto? Amén. Recibió el Evangelio Cuando, y comenzó a seguir a Cristo. Y sí, ahí, cuando sucedió, y ahí usted nos contaba que comenzó a tener problemas con su papá. no, cuando sucedió ese gran milagro ahí en el hospital de Chanco, a los 5 años de edad, ¿no es cierto? Dios hizo un milagro en mi vida, el Señor me sanó. Hasta el día de hoy no he sabido si fue una crisis convulsiva, no sé si fue una lipotimia, que una baja de presión, no sé si fue un problema, no sé, no podría saber qué fue, pero fue algo grave
en la cual yo sentí que me había muerto y estuve muy mal, entré sin presión, sin temperatura al servicio de urgencia. Bueno, el Señor hizo el milagro en mi vida y ahí mi mamá empezó a caminar en el Evangelio, a asistir a las reuniones en la iglesia metodista pentecostal de Chanco en esos años, y ella obviamente que quería llegar a la iglesia junto a su esposo. Mi papá, él también tenía su adicción al alcohol, ¿no es cierto?, después de su trabajo, no todos los días, pero también tenía su adicción, cigarrillo, y bueno, y oró, mi madre oró más de 2 años, el Señor le respondió, el Señor obró en la vida de mi padre, y a los 2 años y poco más empezó él a caminar, a acompañarla a la iglesia, y caminaron juntos poco más de 50 años en el Evangelio. Mi papá hizo liderazgos dentro de la iglesia, ayudante pastor, oficial, mi mamá fue jefa de coro, trabajaron en la obra del Señor. Hoy día los dos partieron a la presencia del Señor, hoy día descansan en el seno de Abraham, y el Señor, bueno, después de esta pasada por Egipto, si pudiéramos llamarle, por el mundo, Hermano Guillermo, yo personalmente... Hermano Guillermo, espérese, para que no nos adelantemos más, para que los hermanos que están viendo y las personas que están viendo el programa puedan entender un poco, ¿cierto?, cómo Dios va obrando en la vida de las personas, ¿cierto? Entonces sus papás se Amén. convirtieron en el Evangelio, ¿cierto? Y encontraron algo glorioso que es esta relación con Dios, con el verdadero Dios, ¿cierto? Porque usted decía que su padre de alguna forma tenía imágenes en su casa, ¿cierto? Pero sabemos que esas imágenes no ven, no oyen, no caminan. Amén. Y como no caminan, Sí. hay que cargarla, ¿cierto? Pero sin embargo, por esta misericordia, porque usted dice que usted sufrió un accidente, pero mire cuán glorioso es ese accidente. Usted dirá, pero ¿cómo va a ser glorioso un accidente? Sí, porque su mamá se encontró con el autor de la vida, que usó un instrumento, que fue valiente para poder predicarle el Evangelio. Y yo creo que de ahí en adelante su mamá fue la mujer más feliz que pisaba la tierra, ¿cierto? Pero Así ahí es. usted, sus padres, ¿cierto?, se comenzaron a congregar. Y usted como niño también comenzó a participar porque usted iba con ellos, ¿cierto? Todos juntos empezamos a congregarnos, empezamos a ir a las escuelas dominicales, a las reuniones, empezamos a participar si se le pudiéramos llamar como viajes misioneros hacia los campos. En esos años no había tanta movilización, se hacía a pie, viajamos distancia 10, 15, 18, 20 kilómetros a pie para ir a predicar a los campos lejanos, desde Chanco a Santa Rosa, al Carmín, varias localidades que son lejanas, todo un día. Y ahí hay que llevar alimentación para el camino, y era algo muy hermoso, son recuerdos hermosos de mi infancia en la iglesia. Y eso fue a raíz del milagro que Dios hizo en mi vida. Y ahí Hermano en ese... Guillermo, Hermano Manuelito, pregúntale más. usted nos cuenta, ¿no es cierto?, bueno, de ese tiempo de que su mamita y sus papitos conocieron el Evangelio, conocieron a este Dios maravilloso, a un Dios real que ellos no conocían, digamos, querían a lo mejor conocerle porque se les había enseñado, ¿no es cierto?, de esa manera en una religión, pero se encuentra con este Dios que no conocían, y hace un milagro en su vida. Desde ese día, ¿no es cierto?, empiezan a caminar dentro del Evangelio. Y hasta como usted nos cuenta, de que llegó la partida de ellos, pero sirviéndole al Señor. Ahora, referente a usted, por ejemplo, durante ese tiempo, porque usted nos anticipaba un poquitito, pero antes de eso, usted estuvo dentro de los caminos del Señor, sirvió como adolescente, como joven. ¿Cómo fue su experiencia en eso? ¿Y qué pasó? Que de repente, así en breve, ¿qué pasó que usted llegó a un momento en que se deslizó, como decimos, o miró hacia afuera y lo hizo apartarse de la senda del Señor, de los caminos del Señor, por buscar otras cosas que a lo mejor sabía usted que no eran buenas, pero como usted dice, hay un enemigo de nuestra alma, ¿cierto?, de nuestra vida, que nos quiere separar del amor de Dios? ¿Nos puede contar un poquito sobre eso? Sí, bueno, para mí fue un tiempo muy glorioso en vivir en mi época juvenil dentro de la iglesia. Participé en innumerables convenciones, eventos, en
en el grupo juvenil de la iglesia, en diferentes iglesias, Santiago, Constitución y varios lugares más, participando junto a los jóvenes. Ingresé al grupo ciclista de la iglesia, trabajé en la obra del Señor, fui jefe del grupo de jóvenes, pero la verdad yo puedo decir, de oídos había conocido a Dios, pero no le conocía. Pensé que mi casa estaba construida sobre la roca y no estaba construida sobre la roca porque teniendo el conocimiento de la palabra de Dios y su enseñanza, su estatuto y sus mandamientos, fui y sabiendo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no debemos caer en el yugo desigual, fui y conocí una señorita de gentil y me casé en el mundo, fuera, y deserté contra el Evangelio, contra Dios. Hermano Guillermo, mire, yo no me quiero adelantar todavía, ¿sabe por qué? Porque eso queremos dejarlo para la segunda parte, después de nuestra pausa musical, para poder entrar en ese tema, porque eso que usted nos va a contar es bastante importante, es muy importante, y tiene una profundidad muy grande, que va a demostrar el amor y la fidelidad de Dios. Pero mientras usted como joven, ¿cierto? Porque usted le dedicó su niñez al Señor, le dedicó su juventud al Señor, y usted nos contaba que se iban al campo a predicar. ¿Usted vio cómo llegaban las personas cuando ustedes predicaban en el campo, cuando ustedes estaban todo el día? Usted nos decía que caminaban kilómetros. ¿Usted veía cómo las personas escuchaban? ¿Algo que se recuerde? A mí me ha marcado y aún puedo recordar con mucho cariño, mucho amor, lo que sucedía en esos años en la senda antigua, cuando nosotros en días inolvidables, en jornadas interminables, salíamos muy temprano a lugares muy apartados, predicamos en los campos, en aldeas lejanas, predicamos el Evangelio del Señor. Había mucha humildad de corazón, y la gente salía de sus casas en los campos, bueno, yo le llamo aldea, donde hay más de 3, 4, 5, 6 casitas, y predicábamos, gritábamos textos en esos lugares y la gente salía a escuchar. No es como hoy día es diferente, pero en esa época había un espíritu de humillación, un espíritu de sencillez, de humildad, de poder escuchar con un oído atento a lo que predicábamos. Fueron jornadas muy hermosas, muchos recuerdos, siendo ciclista, perteneciendo al grupo de jóvenes, mucho que contar. ¿Y usted recuerda alguna obra que haya ocurrido en alguna persona que se haya acercado a ustedes? Recuerdo que en una ocasión estábamos en una localidad cerca de Sausal, un lugar de San Ramón, y había un enfermo. Y el hermano que estaba dirigiendo el servicio de culto en esa época, en un campo muy lejano, un día muy caluroso, en esos lugares son muy inhóspitos, muy poca sombra, mucho espino, un lugar de secano pero terrible. Nosotros llegamos en bicicleta y el servicio era como aproximadamente a las 2 de la tarde. La única parte donde guarecerse el sol era en el cultito, una casa muy humilde, y ahí se presentó un enfermo, se empezó a ungir todos los hermanos, y el hermano que estaba a cargo del servicio pidió explícitamente que todos nos arrodillásemos, que todos clamáramos al Señor porque iba a haber un milagro. Y esa persona que iba muy mal salió restaurada, salió sana, y el Señor obró en milagros. Así que ese recuerdo y muchos más muy maravillosos de la obra y del poder del Señor, ese mismo Dios que hoy nosotros le servimos, ese mismo Dios de ayer, ¿no es cierto? El Dios de Daniel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, ese Dios que abrió los mares
a su pueblo para pasar en seco al otro lado, ¿no es cierto? Ese mismo Dios oró ese día en un milagro maravilloso y nosotros nos sentíamos muy contentos, llorábamos muy felices en esa época cuando éramos jóvenes. Qué lindo. Amén. ¿Sabe por qué quería llevarlo a eso, a ese tiempo? Porque ahora hasta los ciclistas andan en auto, po. Amén. Ahora, hacer esos recorridos, como dice usted, de varios kilómetros y llevar el mensaje de la palabra, mire cómo se cumple, po. Lo que nuestro Señor Jesucristo en la Gran Comisión dijo, id y predicar el Evangelio, ¿cierto? A toda criatura. Y Y hermoso. dice que será predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Amén. Entonces, eso es hermoso. Y como en ese lugar, mire, sin tecnología, a lo mejor los hermanos, quizás sin estudio universitario, porque en ese tiempo era un privilegio estudiar en la universidad y no todos estudiaban en la universidad. Sin embargo, ahí Dios estaba con ellos y Dios hacía la obra y obraba sanidad. ¿Sí? Y ahí, Hermano Manuel, usted... hermano Cristian, escuchándolo a usted, escuchando el testimonio de nuestro hermano, ahí vemos que la grandeza y el amor de Dios, que Dios se manifiesta no tan solo de repente en lugares grandes, donde hay mucha multitud, en donde hay mucha euforia y cosas así, sino que Dios se manifiesta en donde realmente Él ve la necesidad, pues, donde hay gente que realmente le necesita y hay gente que está angustiada, afligida, como este varón, ¿no es cierto?, que cuenta nuestro hermano, y Dios, que lo ve todo y conoce todo, se hizo presente, ¿no es cierto?, a lo mejor no físicamente, pero sí Él, con su amor, con su gran poder, ¿no es cierto?, extiende la mano de misericordia, escucha el clamor de estos sus hijos que se esforzaban por llevar el Evangelio, como usted dice, a lugares remotos, lugares donde a lo mejor pocos van, pero el Señor le acompañaba e hizo este milagro en este varón, ¿no es cierto?, y les sanó al instante, porque así es nuestro Dios. Dios no mira el lugar, sino que mira la condición de la persona, que cuando la persona se humilla, le pide, en el lugar como usted lo ha dicho en otros programas, hermano Cristian, no importa el lugar donde la persona se encuentre, Dios igual está ahí. Es cosa de que uno abra su corazón y le pida y Dios va a responder, porque Dios no necesita ser visto o, no sé, o tener una imagen, como decía nuestro hermano cuando estaba testimonio de su papá, para verlo, sino que solo hay que abrirle el corazón. Así que a este Dios que servimos, a este Dios es el que queremos presentarle primeramente, querido amigo y amiga, ese Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y de siempre. Ahora vamos a ir a una pausa musical, ¿amén?, para contar, seguir escuchando el testimonio de nuestro hermano Guillermo, de cómo el Señor ha obrado en su vida. Así que el Señor le bendiga, le invitamos a escuchar esta hermosa alabanza para usted la poder escuchar y deleitarse en ella.
cerca de ti, mi Dios. Quiero estar cerca, más cerca, cerca de ti, mi Dios. Qué dulce es llorar al sentir el perdón, sabiendo que en verdad tu gracia me alcanzó. ¿Quién me podrá apartar si en tus caminos voy? Me guardarás del mal, porque ya tuyo soy. Me guardarás del mal, porque ya tuyo soy. Y ahora que hemos vuelto de esta hermosa pausa musical, que siempre decimos que sea de mucha bendición para sus vidas, y nuevamente usted la puede volver a escuchar todas las veces que desee, porque es Dios el que ha puesto y ha inspirado a hombres y mujeres para que puedan escribir alabanzas, ¿cierto? Y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y acuérdese que las alabanzas también son clamores y son oraciones. Así que para que usted también ponga atención a lo que se canta. Y ahora sí, como conversamos nuestro hermano Guillermo, ¿cierto? Que queremos saber qué fue lo que le pasó, ¿cierto? Porque él dice que tuvo el milagro, comenzaron a caminar en el camino del Evangelio, pero algo le ocurrió a nuestro hermano Guillermo, ¿cierto? Que se apartó del camino. Hermano Guillermo, ahora sí, ¿usted nos puede contar? Amén. Bueno, nosotros, vuelvo a decir que muchas veces, habiendo nacido en la cuna del Evangelio, habiendo sido adoctrinados, habiendo conocido la palabra del Señor, sus estatutos, sus mandamientos, nosotros, y yo lo digo por mí, yo caí en el error de buscar una esposa en el mundo. Sin embargo, la palabra del Señor a mí me enseña que el yugo desigual trae dolor, trae llanto, lágrimas y mucho sentimiento de gran dolor y ajenco, ¿no es cierto? Ajenjo. Sin embargo, yo perdí la visión de las cosas de Dios, de lo que había aprendido. No puedo decir se me olvidó, lo sabía, pero siempre ha estado esa lucha de los tiempos antiguos, la lucha terrible entre la carne y el espíritu. Y cuando nosotros somos débiles, cuando perdimos la cobertura de la mano del Señor, cuando yo me alejo de Él, cuando yo empiezo a buscar humanamente lo que yo creo que es lo mejor para mí,
yo pierdo la visión de las cosas del Señor y tengo grandes posibilidades de poder caer en el error, ¿no es cierto?, en la falta, y caer, y como resultado de estos errores, ¿no es cierto?, vienen los sufrimientos, vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen las separaciones. Bueno, yo conocí a una niña, me enamoré de ella y me casé en el mundo. Me fui de la iglesia, vine, me dijo la que en ese tiempo era mi suegra, me dijo, si usted no se casa por la iglesia católica, usted no se casa con ella y no hay matrimonio. Entonces, yo hoy, al estar caminando gracias a la misericordia del Señor, puedo recordar con dolor lo que cometí, caí en el error, fui débil, me alejé de la iglesia, dejé de congregarme, ya no asistía a la reunión de jóvenes, tampoco a la reunión de la iglesia, tocaba un instrumento, un teclado, fui, lo vendí y me fui alejando cada día y perdiendo la visión de las cosas de Dios. Fui y conocí a una niña afuera en el mundo y me casé con ella. Después del año aproximadamente empezaron problemas con ella, problemas de convivencia, matrimonio que no duró aproximadamente como 5 años y bueno, fue muy triste, muy lamentable, porque sucedieron cosas muy graves que no quisiera comentarla en este minuto porque es bastante duro poder relatarla. Entonces yo no podía seguir en esa condición, soportando este tipo de situaciones que empezaron a pasar. Hubo mucho engaño, entonces cada día era peor, hasta que esta señora abandonó la casa y se fue. Bueno, y yo quedé solo en mi casa, salí con mis cositas, ¿no es cierto?, con mi ropa, y me fui a vivir con mis papás. Mis papás me recibieron con los brazos abiertos. Bueno, y ahí tenía el consejo y la reprensión de haber desobedecido a las cosas de Dios, lo que se me había enseñado, lo que yo sabía, lo que yo había aprendido, de cómo debía ser mi vida, cómo yo debía actuar. Porque ese es el Evangelio, es un cambio de vida, es un mandamiento, es un estatuto, es una forma de vivir encuadrada a lo que Dios nos enseña cada día a través de su palabra. Bueno, ahí tuve ya el descanso para mi alma, me recibieron mis papás y empecé a asistir a la iglesia de nuevo con ellos, ¿no es cierto? Íbamos a las reuniones y ahí le pedí al Señor que me restaurara. Bueno, el Señor me restauró, anduve un tiempo bien, después pasé por alto y bajo, porque la verdad es que es difícil caminar cuando se es débil, cuando no tenemos ese espíritu de clamor, como que nos cuesta caminar y nuestras rodillas se ponen endebles y nos dan deseo de seguir caminando, ¿no es cierto? Y bueno, fueron sucediéndose muchas cosas, y en la cual después quise volver de nuevo y fue un tiempo largo que anduve muchos años lejos de Dios. Yo siempre cuando recuerdo la parábola del hijo pródigo, a mí mi corazón me lo contriñe, y viene a mí un gran agradecimiento de ese momento tan terrible cuando estuve en esa condición como el hijo pródigo, lejos de Dios, en el mundo,
había malgastado todo lo que tenía y un día el Señor obró en mi vida y Él me restauró y pude volver nuevamente a buscar al Señor. Tuve un tiempo y volví a caer nuevamente al alcohol, al tabaco, y así, estuve varios tiempos así, entraba, salía, hasta que, bueno, conocí una señora, ¿no es cierto?, en la cual tuvimos un hijo, que hoy día es mi compañera de vida, ya llevamos más de 21 años, estamos preparándonos nosotros para caminar, para obedecer a lo que el Señor nos pide, consagrar nuestros votos, ¿no es cierto?, delante de la presencia del Señor, porque ella es soltera, estoy divorciado, hace más de 35 años aproximadamente, ella nunca se ha casado, tenemos un hijo, yo la conocí a ella con una hija, que hoy día ya tiene 25 años, y vive con nosotros, y hoy día el Señor, bueno, nos ha permitido estar juntos, caminar juntos, pero antes de esto, nosotros estuvimos en el mundo comercial, ¿no es cierto? Volvimos al mundo comercial, tuvimos un mini market en Villa Esperanza, aquí en Cauquenes, en lo cual nos fue muy bien, pero dentro de eso que nos fuera muy bien, sucedieron muchas cosas, volví a caer en este éxtasis de la abundancia económica, amistades, pasatiempos, muchas invitaciones en las cuales asistí muchas veces, muchos asados, muchas fiestas, hasta que vino este terremoto y fue como el golpe más fuerte que sentí sobre mí por el desobedecer al plan, al propósito que el Señor tenía para conmigo. Fue así que vino el terremoto, nosotros trabajamos, ya habíamos escalado peldaño en el mundo comercial, el cual nos iba muy bien, trabajamos con bodegas, trabajamos con el banco, trabajaba con cheques, ¿no es cierto? Y teníamos bodega, compramos por volúmenes, pero vino el terremoto y nos quitó todo lo que es la bodega. Yo le arrendaba a mi papá, que en paz descanse, su casa, que está ubicada aquí dentro de Cauquenes. Se vino esa casa al suelo y todo lo que teníamos, que estábamos capitalizados aproximadamente como unos 90 y poco más millones de pesos en mercaderías guardadas en 1, 2, 3, 4, en 5 piezas, que eran nuestras bodegas. Bueno, vino el terremoto y cuando pude ir por la mañana a ver, esas bodegas se habían descolgado los techos, eran casas antiguas, pero estaban muy bien pintaditas, muy bien estucadas, ¿no es cierto? Pero eran antiguas y el terremoto en ese lugar sacudió tanto la tierra que se vino todo al suelo. Quedaron sepultadas todas nuestras mercaderías, nuestro capital invertido quedó debajo. Las grandes vigas, los grandes murallones, porque esos muros muy anchos, muy pesados, cayeron sobre nuestras mercaderías y nos reventaron todas las mercaderías, perdimos todo lo que teníamos como capital invertido, como lo decía antes. Bueno, y eso fue un golpe muy duro para mí. Pensé mucho en ese momento. Pensé en que si era la voluntad de Dios de lo que me había sucedido, qué mal estaba haciendo yo y en qué estaba fallándole al Señor, porque aún andando lejos de Dios, aún caminando con vicios,
y errores, el Señor igual tuvo misericordia de mí, el Señor seguía siendo fiel, me iba bien en todo lo que me proponía, en lo que anhelaba, pero había un propósito y eso yo no lo entendía. Lloré mucho, le lloré al Señor, me botaba de guatita, me aislaba, me iba a lugares apartados y le pedía al Señor misericordia y no lo entendía. Hasta que un día, una noche, en los momentos más difíciles de mi vida, cuando entendí por qué algunos se quitan la vida, por qué algunos toman un revólver y lo gatillan en su sien y se quitan la vida, otros se cuelgan con un cordel y se quitan la vida. Es tan grande la desesperación, son tan grandes y graves los problemas que al ser humano, en el caso mío personal, no nos dejan dormir. No podía conciliar el sueño, no dormía, salía, llegaba, iba a un lugar, volvía a otro, no hallaba cómo arreglar mis problemas de índole económico. Le pedí al Señor misericordia, Señor, ayúdame a restaurar mi negocio. Y la verdad es que no lo entendía. Vuelvo a repetir y a decir por qué no lo entendía, porque cuando lo vine a entender, me di cuenta de lo que voy a explicar en un rato más. Pero quedándome en ese tema, una noche estaba durmiendo. Nosotros teníamos el negocio en el primer piso y en el segundo piso teníamos nuestro dormitorio. Y estaba durmiendo en una cama de 2 plazas a orilla de una ventana en el segundo piso. El dormitorio tenía una subida de escalones hacia arriba y había una puerta de entrada hacia el dormitorio donde nosotros estábamos durmiendo. Aproximadamente cerca de las 5 de la mañana, porque yo me levantaba 5:30, cerca de las 6, para recibir el pan que venía de Chillán en ese tiempo, después del terremoto. Me veo sentado, semisentado sobre la cama, y en el umbral de la puerta del segundo piso, el cielo, el techo del segundo piso, no era un cielo plano, sino que era un cielo hacia arriba de la misma forma del techo, en la cual le da muchísima más altura que el encielado normal. Cuando veo en el umbral de la puerta, que quedaba aproximadamente como a, podríamos decir, 3 metros, 2 metros y medio, aparece un ser muy hermoso, de ropas resplandecientes, de ropas blancas, muy brillantes. Él era muy alto. Esto fue tan rápido como un abrir y un cerrar de ojos. Lo más curioso, lo más sobrenatural, yo lo estoy contando con mi corazón abierto, con mi alma, con mi ser, y quiero contarlo sin quebrantarme, porque de verdad que fue, no siendo digno ni merecedor, fue algo para mí muy hermoso, que yo para mí no tenía explicación en ese minuto. Sin duda yo estaba acostado en la cama de 2 plazas, orilla de ventana, durmiendo, me encuentro semisentado y mis brazos se habían estirado en las manos de él como aproximadamente más de 2 metros. Mis brazos son normales y se habían estirado poco más de 2 metros, un más o menos, considerando las distancias donde él estaba. Y mis manos y mis brazos están sobre sus manos. De repente esto fue tan rápido, él sacó de entre sus ropas una tijera parecida a las que cortan yeso en los hospitales, que son unas tijeras largas, pero las de él eran cortitas, muy brillantes. Yo siempre he querido buscar ese material, porque de verdad las cortadoras de yeso son brillantes, pero no tenían el brillo que tenían esas tijeras que él sacó de entre sus ropas. Fue algo muy rápido. Y llegó y me hizo 2 cortes aquí, en los brazos, aquí en las muñecas por dentro, porque mis manos estaban en las manos de él. Vino, me hizo un corte aquí, yo estaba así, en mis muñecas tenía, ¿cómo puedo llamarle? Como pulseras de fierro,
en ambas muñecas estaban unidas por una cadena. Entonces, este ser tan especial, no sé cómo llamarlo, un ángel, no sé, pero era alguien muy hermoso, muy alto, me hizo 2 cortes, uno aquí y otro acá, en la otra muñeca. El piso del dormitorio donde yo estaba en ese minuto era piso de madera. Cuando cayeron estas pulseras de fierro y unidas a una cadena, sonaron como cuando nosotros dejamos caer fierro en el cemento. Fue algo tan rápido. Y mis brazos, cuando cayeron, mis brazos se vinieron nuevamente y me quedaron normales, como los tengo. Y vino a mí un gozo, una alegría tan grande que a mí me constataba, no lo había sentido nunca, que me vino cubriendo desde la mollera hasta la punta de los pies. Y como ya tenía mis brazos normales, empezaba yo a sobarme acá, donde estaba encadenado, donde tenía las pulseras de fierro, empezaba a sobarme y levantaba los brazos al cielo y le decía, Señor, gracias, ahora sí que me siento libre, gracias, Señor, y le daba gracias una y otra vez, era algo que se repetía una y otra vez, una y otra vez. Miro de repente, o sea, antes de mirar, yo pensé, porque hasta ese día yo fumaba, y fumaba obviamente lo mejor que tenía, porque yo compraba aproximadamente cerca del 1.000.000 semanal en cigarrillos. Tenía la cigarrera de todas las marcas. Y lo digo para honrar el nombre del Señor, para decirle a muchos que el único que tiene poder para cortar las cadenas del pecado, de los vicios, de los errores es Cristo, no hay otro. Yo conocí un médico en cirugía que fue a hacerse un tratamiento a Brasil, gastando mucho dinero. Venía de vuelta hasta con unos chicles de nicotina y ni siquiera eso pudo dejarlo, y era cirujano. Pero el Señor obró en ese día en mi vida, cuando cortó esas cadenas y cayeron al suelo. Después de eso, yo nunca había sentido, bueno, no soy flojo para levantarme porque siempre, tantos años en el comercio, 35, siempre estaba acostumbrado a levantarme muy temprano. Y en ese momento, cuando cayeron las cadenas, cuando mis brazos volvieron a ser normales, a tenerlos tal como los tengo ahora, y yo glorificaba a Dios, palabras que no estaban en mí, se habían apartado de mí muchas veces, volvieron a mí como cuando una planta crece. Y vino esa alegría, ese gozo, ese contentamiento, y bajo por las escalas y me sumerjo literalmente en el piso, donde tenía una cúpula carnicera grande, a darle gracias al Señor. Le lloraba al Señor, le daba gracias, porque decía, yo no soy merecedor de esto, Señor. ¿Cómo usted lo hizo? Porque me considero aún el más pequeño, el más pecador, y el Señor tuvo misericordia de mí, me cortó las cadenas, me cortó los vicios del alcohol, del tabaco, del cigarro. Llegué a fumarme 5 cajetillas de cigarro. Por esas 5 cajetillas de cigarros, hace 2 años que tuve que hacerme un tratamiento dental. Yo tenía una dentadura, no puedo decir espectacular, pero era buena. Tuve que hacerme prótesis porque perdí la mayoría de mi dentadura a causa de la nicotina, a causa del cigarrillo. Así que hoy puedo dar gracias al Señor que después de ese encuentro glorioso con este ángel del Señor que vino donde mí, se me había olvidado decir que en ese momento, antes de levantarme y bajar por la escala y darle gracias al Señor y hacer una oración con muchas lágrimas, mucho llanto, yo hasta ese día fumaba. Y yo en ese minuto pensé, ni siquiera lo hablé, pensé, seguía sentado en mi cama antes de levantarme y pensé de lo que tenía para fumar. Si a fumar al otro día, yo lo pensé solamente. Y el ángel del Señor que está en el umbral de esa puerta del dormitorio me dijo él, de ninguna marca. Entonces vengo yo y levanto la cabeza y miro y él ya no está. Vino en mí ese contentamiento, ese gozo tan grande, y
me derramaba la presencia del Señor y oraba, volvieron a mí esa frase de oración, esas palabras de oración, como que todo refluyó de nuevo, como que todo renació de nuevo, con palabras, con un espíritu nuevo de poder orar al Señor. Y yo decía, ahora sí, voy a congregarme en la iglesia. Y hasta el día de hoy, gracias al Señor, me he podido congregar. Quebramos comercialmente, perdimos todo lo que teníamos mucha maquinaria, teníamos harto capitalizado en máquinas, perdimos todo, no lo entendía, lloré mucho al Señor, le llorábamos mucho al Señor, no entendíamos, pero el Señor, Él me había abierto un día la puerta como paramédico en el hospital y yo lo abandoné por irme al rubro comercial en busca del dinero, en busca de tener un pasar mejor. Y ahí fue cuando me resbalé hacia el mundo, hacia afuera. El Señor, cuando tuvimos que entregar toda nuestra mercadería en esa nueva ley que se llama ahora Ley de la Insolvencia y Reemprendimiento. Cuando llegó el camión a buscar todas las cosas, cuando quedó la casa desocupada, sin ninguna máquina, sin nada, el caballero me dijo esta frase que todavía la recuerdo. Me dijo, ¿sabe que donde hemos ido a retirar todo lo que tenían sus negocios porque han quebrado comercialmente, nos han dicho garabatos, nos han dicho de todo? ¿Y nosotros qué culpa tenemos si nosotros somos una empresa que retiramos lo que perdieron y que la ley lo está requisando? Pero usted no, usted está contento. Sí, le dije, yo estoy contento porque he creído en un Dios vivo, que yo sé que Él me va a levantar de este desierto que nos viene, que tenemos que pasar. Y así fue. Pasamos un desierto, pero en ese desierto nunca el Señor nos dejó solos. Como su pueblo de Israel, nunca nos dejó solo el Señor. Desde el primer día hasta hoy, el Señor nos restauró. Teníamos esta casa acá en el lugar del sector de Porongo, y aquí estamos habitándola. Cuando llegamos, era una casa muy pequeña. El Señor nos ha ido prosperando, nos ha ido abriendo puertas. Nos permitió hasta hacer un segundo piso ahora, que era un anhelo. El Señor me volvió a mi profesión como paramédico. Quizás no dentro del hospital, pero el Señor me abrió una puerta de trabajo en el Liceo Antonio Varas de Cauquenes. Y ahí el Señor me ha honrado, porque se cumple la palabra del Señor. Nosotros decimos la palabra del Señor es viva, eficaz, es punzante, es potente, es fuerte como una espada de dos filos. Pero muchas veces cuando no en nuestra vida esa palabra no ha hecho, no la conocemos, ¿no es cierto? Pero cuando el Señor ha obrado y nos dice, yo te voy a colocar por cabeza, no por cola. Cuando llegué acá, de verdad, yo le decía al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, donde usted me abra puerta. Y el Señor me abrió puerta ahí, hoy me puedo desempeñar en mi profesión, estoy contento, feliz, gozoso, agradecido a mi Señor, porque Él, desde sé y confío y creo firmemente que Él nos tenía apartado desde antes de nuestro embrión, desde antes de la fundación del mundo. Así que caminamos con esa esperanza. Hoy día conformamos una familia, una nieta, hacemos cultos familiares dentro de nuestro hogar, adoramos al Señor, participamos con mi hermano Manolo a través de Zoom, de WhatsApp, y podemos congregarnos hasta ante la pandemia en la iglesia que el hermano Manolo conoció un día también. Así que muy agradecido de mi Señor, puedo dar fe que este Cristo que sana, salva y redime de todo pecado, perdió un día esa visión. Por mirar al hombre, mire a Cristo solamente, porque Él es el único blanco perfecto. Él es el único que puede solucionar tus problemas, el único que te puede sacar del foso de la desesperación. Quizá el que ha perdido su fuente laboral, ha perdido su familia, su matrimonio. Pero quiero que sepan esta tarde, ya noche, que hay un Dios todopoderoso, un Cristo, ese mismo Cristo Jesús que se inmoló allí en el Calvario de la cruz, que derramó hasta su última gota de sangre por nosotros, porque Él dice, a través de su palabra, dice que Él no vino a los sanos, Él vino a los enfermos, como yo. Él no vino a los justos, vino a los pecadores como yo.
o como a usted. Así que les invito en esta noche a que podamos acudir al Señor, a confiar en Él, esperar en Él, y Él hará. Pero ¿qué nos pide el Señor? Que le seamos fieles. Y en primer lugar, que tanto como yo un día pude aceptarle al Señor en mi corazón como mi único Señor y Salvador personal de mi vida, también le invito a usted, amigo, amiga, a que también mire al Señor, mire a Cristo Jesús, que usted no lo ve, no lo siente, porque Él es espíritu, es verdad, es vivo, es poderoso. Él está a su lado en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de dolor. Allí está el Señor. Dice su palabra que no hay ninguna oración de un pecador arrepentido que el Señor no deje de oírla. Él te escucha todas tus oraciones. Él ha visto tus lágrimas, tus quebrantos, tus dolores, tus aguijones, tus abatimientos. Y ahí el Señor está a tu lado y te dice hoy, hijo mío, dame hoy tu corazón. Y si tu carga es muy pesada, que no puedes, hijo mío, echa sobre mí tu carga y yo te la llevaré. Un día yo llevaba una carga muy pesada y no sabía, porque teniendo ojos para ver no veía esta luz maravillosa, este Cristo tan poderoso. Pero cuando eché mis cargas sobre Él, Él me las llevó y Él me ayudó, Él me libertó, Él me sanó, restauró mi vida, perdonó mis pecados, me lavó con su sangre, me sacó del lodo, del foso de la desesperación, de no valía nada. Era como una llaga podrida, como dice su palabra. De ahí el Señor me lavó, me sacó, me restauró, me cortó las cadenas. Pude contar mi testimonio. Quizás a lo mejor hay muchos que a lo mejor dirán, pero ¿cómo? Es por misericordia, es por gracia, como lo es la salvación, por gracia y por misericordia. Hermano, hermana, amigo, amiga, si usted cree que está solo en este mundo y si usted cree que no tiene salida, si usted está en un callejón sin salida, créamelo, se lo digo en el nombre del Señor, que Él es la única posibilidad para tu vida. Él es el único Señor y Salvador personal que te puede ayudar y te puede sacar de ahí, donde me sacó un día a mí, del foso de la desesperación, donde el Señor también tiene poder para lavarte con su sangre, para poner nuevas vestiduras, para cortar las cadenas que te aten, sea a los vicios, al pecado, a la disolución, al alcohol, a las drogas. Dios tiene poder para sanarte. Hermano, amigo, amiga, cree en el Señor, entrégale tu corazón al Señor y verás el cambio en tu vida. Como esa alabanza, hay un nuevo cambio en mi vida, hay un nuevo cambio en mi ser. Cuando Cristo vino a mi corazón, cuando tú abras las puertas de tu corazón, el Señor va a entrar a tu vida. Aleluya, y Él te va a sanar, te va a libertar. Va a curar tus heridas, tus dolores, tus quebrantos. Si hoy estás sin trabajo, si has perdido tu familia, si has perdido tu casa, dobla tus rodillas donde tú te encuentres, en cualquier lugar. Si ya no tienes casa, donde estés, en cualquier lugar, dobla tus rodillas. No te importe si te van a ver lo que diga el hombre, lo que diga la mujer, lo que digan de ti, no te importa. Y entrégale tu corazón a Jesús. Y Él te va a sanar, te va a libertar, va a cortar las cadenas, te va a restaurar y te va a llevar a lugares que tú no te imaginas. Te va a poner por cabeza, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, sus hijos. Créemelo, te lo digo en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Quizás hoy esta es una nueva oportunidad para tu vida. Quizás a lo mejor es la última oportunidad que el Señor te dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Dios les bendiga. Alabo, exalto y glorifico el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es por sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Amén, hermano Guillermo. Y les decimos a todos nuestros hermanos y hermanas, ¿cierto? Y personas que por casualidad a lo mejor están viendo este programa, que esta bendición es para su vida. Dios usa al hombre para hablarle al hombre. Dios sabe que en este mundo hay mucha necesidad, porque estamos en un mundo caído.
pero hay una puerta abierta, y esa puerta abierta se llama Jesucristo. Vamos a ir a Amén. una pausa musical, y después de esta pausa musical vamos a ir con la lectura y exhortación de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Como la altura de los cielos, sobre la tierra engrandeció mi Dios eterno. Misericordia para su pueblo, a los que temen, llaman su nombre, siempre los guarda. Mejor que vida es tu misericordia, dijo David, agradeciéndote, mi Dios. Y yo también, oh Padre, te agradezco por darme tu perdón, misericordia y amor eterno. Gracias, Señor. ¿Y a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de amor? ¿A quién acudirá el alma herida? Tu Espíritu, Señor, me da la vida, y al corazón sediento calma la sed. Y es que tú estás, mi Jesús, si cuando más te necesito, mi alma te anhela noche y día, porque mi Salvador eres mi vida. Mejor que vida es, mi Dios, tu gran amor. Mejor que nada es tu presencia, cuando visitas mi corazón y me das gozo. Maravilloso es pensar que me amas y que muy pronto me llevarás a tus moradas. Mejor que vida es tu misericordia, dijo David, agradeciéndote, mi Dios. Y yo también, oh Padre, te agradezco por darme tu perdón, misericordia y amor eterno. Gracias, Señor. ¿Y a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de amor? ¿A quién acudirá el alma herida? Tu Espíritu, Señor, me da la vida, y al corazón sediento calma la sed. Y es que tú estás, mi Jesús, si cuando más te necesito, mi alma te anhela noche y día, porque mi Salvador eres mi vida. Mejor que vida es, mi Dios, tu gran amor. Mejor que vida es, mi Dios, tu gran amor. Mejor que vida es, mi Dios, tu gran amor. Después de esta hermosa alabanza, la cual, como siempre decimos, es una alabanza maravillosa que usted las escucha y son de bendición para su vida, especialmente para usted que a lo mejor no está acostumbrado, amigo, amiga, a escuchar y dirá, bueno, a ver, voy a escuchar estos cantos, pero son cantos que llegan al corazón, al alma, y por eso que el Señor ha instado a estos hombres, hermanos y hermanas de la fe, para llevar estos cánticos de adoración para su vida y para su corazón.
Hemos escuchado el testimonio de nuestro hermano Guillermo, muy hermoso cómo el Señor obró en su vida desde los 5 años hasta esta fecha, ¿no es cierto? Y Dios ha sido grande con él, lo sanó, lo restauró, y ahora es un siervo del Señor, el cual el Señor sea con él y con su familia. Y vamos a escuchar a través de los labios de nuestro hermano Guillermo una porción de la palabra de Dios, un mensaje para su vida, para su corazón, porque el Señor, a través de su palabra, nos habla a cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga, hermano Guillermo. Amén. Muchas gracias por permitirme este hermoso momento una vez más. No me cansaré porque no lo imaginaba, no me lo pensé, no imaginé estar en estos medios de gracia y poder hablar del gran amor, del gran poder de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche, sin preámbulos, quiero leerles algunos versículos de un acontecimiento que se viene. Amén. Y que dice respecto a una parábola de la gran cena. Esa gran cena va a ser allí en el cielo. Amén. Y en esta noche quiero que usted ponga atención. Quizás si su televisor está encendido, apáguelo. Si está escuchando la radio o está en internet con su celular, apáguelo. Porque esta palabra, sé y confío en el Señor, que va a impactar su corazón, va a impactar su vida, porque el Señor nos habla a tiempo, nos habla antes de tiempo, y también su palabra habla después de tiempo. Creo que es el tiempo preciso, amigo, amiga, hermano o hermana, que hoy estás decaída, que hoy tus rodillas se debilitaron, están endebles y estás ahí a la orilla del camino. Quiero invitarte a escuchar la voz del Señor a través de su palabra. Amén. Dice así, en Lucas capítulo 14, versículo 15. Si usted tiene su Biblia en su hogar o en el lugar donde esté, en su vehículo, en su auto, o en su trabajo, o en su taller, le invito a que pueda abrir su Nuevo Testamento, su Biblia, y buscar en San Lucas capítulo 14, versículo 15. Si ya lo han encontrado, vamos a darle lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Como subtítulo, parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. En esta noche, en esta hora, esta palabra
la primera vez que la leí, impactó mi vida, impactó mi corazón. Sin duda, amigo, amiga, hermano o hermana, persona que me escucha en esta hora, en este momento, estamos hoy en los últimos tiempos, dice su palabra, y nosotros, como seres humanos, siempre van a estar las excusas en nuestra boca. Sin embargo, el Señor nos habla a través de su palabra de estas bodas del Cordero, de esta gran cena que habrá allí en el cielo. Y si usted puede darse cuenta, fueron muchas las veces que se envió esa invitación de parte del dueño de la fiesta, del dueño de estas bodas. Pero todos se comenzaron a excusar. Sin embargo, cada vez que nosotros nos excusamos, ¿no es cierto?, ponemos la excusa delante del Señor, eso nos indica que nuestro corazón está lejos de Él. Pero en esta noche el Señor está hablando a mi vida y a nuestras vidas a través de esta hermosa invitación. Sin embargo, unos dijeron, te ruego que me excuses porque compré una hacienda y quiero ir a verla. Sin embargo, la hacienda ya estaba comprada, nadie se la iba a quitar, ¿no es cierto? Podía haber esperado. Primero haber ido aceptado la invitación, porque esta invitación es gratuita. Amén. Y la hacienda, después de la invitación, la había podido ver o disfrutar la hacienda. Los segundos invitados también se excusaron. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Le dio mayor importancia a las 5 yuntas de bueyes, a ir a probarlos, que a aceptar la invitación. Amén. Sin embargo, podría haber aceptado la invitación primero, porque ahí estaba la bendición. Y después había tenido tiempo suficiente para haber ido a probar esas 5 yuntas de bueyes. El otro también recibió la invitación, ¿no es cierto?, de parte del dueño de la cena, de la fiesta en este caso, y dijo, no, yo no puedo ir porque acabo de casarme y cómo, si estoy recién casado, cómo voy a dejar abandonada mis amigos, la fiesta, las cosas que se necesitan tener en esa fiesta de boda, en ese casamiento, ¿no es cierto? No puedo dejar mi novia sola, y tantas excusas. Y tampoco aceptó esta invitación. Pero dice que el siervo que ha sido enviado a hacer las invitaciones a estas personas fue, dice, avisó al Señor, al dueño de la fiesta, al dueño de estas bodas. Dice que muy enojado le dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad. Anda ahora, apúrate, porque la fiesta está lista, las bodas están preparadas. Así que trae a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y le dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados,
y hazlo y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Qué hermosa esta palabra. Podemos nosotros ver que todos, ¿no es cierto? La mayoría rechazaron esta hermosa invitación. Hoy el Señor te está invitando a ti. Sin duda que la palabra del Señor es clara y es viva y eficaz, y la invitación que el Señor nos hace hoy como reflexión, en lo cual dice su palabra: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi mesa. Se refiere a los que fueron convidados y pusieron excusa y rechazaron la invitación a esta gran cena, a estas bodas del Cordero allí en el cielo. Amén. Dice la palabra del Señor, dice que un hijo de Dios con buenas y sólidas raíces en la Escritura, siempre sus prioridades serán la obra de Dios. Las excusas los han alejado de Dios y de la iglesia. Dios debe ser la gran prioridad en tu vida. Aprender a conocer a Dios es buscarle cada día, dejar las otras cosas que no edifican. Dios quiere un 100% para Él. Dios te bendiga grandemente en esta noche. Dios te bendiga tu vida, tu ser, y no olvides que el Señor tiene una hermosa invitación para ti, para tu vida, y una hermosa salvación y vida eterna gratuita que está ahí para que tú la tomes hoy y hoy puedas aceptar al Señor como tu único Señor y Salvador de tu vida. Amén. Vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor por esta hermosa palabra. Señor, le damos gracias por permitirme, Señor, ser un instrumento, Señor, en sus manos, por usar mis labios, Señor, a través de su palabra, poder hablar de las maravillas, de su gran amor, su gran misericordia. Señor, lo que usted hoy, Señor amado, nos ofrece, Señor, salvación y vida eterna, esta invitación, Señor, a esa gran cena, a esa boda del Cordero. Señor, permita usted, mi Señor, que esta palabra, Señor, quede grabada en lo más profundo de los corazones de sus hijos, de sus hijas, de aquel que veía como lejano, Señor, que nada había para él y que hoy, Señor amado, es responsable. Hoy sabe que hay una hermosa invitación para él y para muchos, para todo aquel que quiera venir allí a estar en esta cena junto al Señor y poderle ver cara a cara. Dios les bendiga grandemente. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Señor, que esta bendición, Señor, caiga sobre sus hijos, sobre sus molleras, sobre su corazón, sobre su familia. Sean grandemente bendecidos. Todos se lo ruego por misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Amén, que el Señor le bendiga, hermano Guillermo. Dios le bendiga en gran manera. Damos gracias al Señor por haber estado con usted, por su hermoso testimonio. Y ya nos estamos despidiendo, especialmente yo, deseándole, querido amigo y amiga, que este testimonio de nuestro hermano usted lo reciba y pueda, a través de este testimonio y de los testimonios de nuestro hermano, conocer a un Dios que no ha cambiado, que es el mismo de ayer, hoy y de siempre, y que le espera con los brazos abiertos y que le ama. Y en un tiempo tan difícil que estamos viviendo, Él no ha cambiado, Él está ahí. Que Dios de paz le guarde, le bendiga, me despido y le doy la oportunidad a mi hermano Blisken para que también se despide y le dé la oportunidad a nuestro hermano Guillermo. Que el Señor de paz le guarde y les bendiga en gran manera. Amén. Hermano Guillermo, una oportunidad para que usted pueda despedirse de los hermanos que están viendo el programa. Gracias, amigos, hermanos, amados del Señor, por esta hermosa oportunidad. Anhelo en mi corazón que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, sea la condición que sea el momento que esté pasando. Quiero que sepa que el Señor le ama grandemente y que el Señor quiere entregarle hoy una salvación y vida eterna gratuita. Y que el Señor quiere estar junto a usted allí en esas bodas que se van a realizar allí en el cielo. Así que el Señor los bendiga grandemente. Tome fuerzas en el Señor y prepárese. Busca al Señor a través de la oración y a través de su palabra. Dios les bendiga grandemente.
Amén. Amén. Yo también le doy gracias al Señor, que el Señor bendiga a nuestro hermano Guillermo Espinosa, ¿cierto? Que bendiga a su familia. Y yo también me despido esperando que la paz, la gracia y el amor de nuestro Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes y nos veremos en un próximo programa, si así Dios lo permite. Que el Señor les bendiga.